Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión presencial y virtual. Tenemos el doctor Jonathan, no, primero tú. El doctor Nicolás, perdón. Nos va a dar los avisos y la carta. Buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta reunión virtual, segunda ya con esta característica de este Honorable Colegio de Médicos, Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco, AC. A continuación, después de tener nuestro registro de asistencia y la bienvenida por parte de nuestra presidenta, hago el uso de la palabra para la lectura de correspondencia. Se lanza convocatoria para entrega de documentos para quienes estén interesados a la vicepresidencia 2023. El último día de registro de acuerdo a los estatutos es este próximo 31 de marzo. Ya se había comentado lo mismo en la sesión anterior y hasta ahorita no tenemos aún registro alguno. Todavía tienen su chance. Primera reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación 2022, llamado COEVA. Informan que empiezan las campañas de vacunación. Asistió la doctora Almadelia Arce Romero como representante de nuestro colegio. Se informa el quinto Congreso Internacional de Climaterio y Menopausia, los días 30 y 31 de marzo, 0, 1 y 2 de abril, modalidad virtual y presencial. El que tiene interés son estos próximos días. Se informa también de nuestro 70 edición del Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, a realizarse en la Expo Guadalajara del 6 al 10 de noviembre de 2022. Se invita a todos los socios para que hagan su correspondiente inscripción. Se invita también a un próximo taller de reparación de episiotomía y desgarros obstétricos de tercero y cuarto grado, con fecha del 23 de abril del 2022. Quien tenga interés en el mismo pueden acudir al colegio o llamar y ahí les van a dar la información respectiva. Por último, nos piden la doctora Norma Patricia Ramos González, que también es miembro de este colegio, que en el marco del 23º Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, hay un curso precongreso, taller de regeneración ovárica, y lo va a llevar a efecto la doctora Sonia Herraiz, del Instituto Valenciano de Infertilidad. Va a ser el día 6 de abril del 2022, de 8 a 14 horas. La sede es el Auditorio 3 de Rayos X, Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Temas: avances en el conocimiento, Augment, ASCOT, activación de folículos durmientes, plasma rico en plaquetas, expectativas. Repito, informes con la doctora Norma Patricia Ramos González. Es cuanto lo referente a la correspondencia. Que si veo la otra para que voten por la votación de la acta anterior, ¿no? De la acta anterior, ¿no? No, espérate, eso hasta 10 minutos. De la quedó en la página web la acta anterior que se dio. Pueden hacer su votación si vieron la acta anterior. Gracias.
Queda aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad. Así queda, consentido en el acta actual. Vamos a ceder la palabra al doctor Jonathan, que nos va a dar la presentación de nuestro conferencista y al final él tendrá la oportunidad del cierre de la sesión actual. Gracias, Jonathan. Hola, buenas noches. Si quieren pasar a los asientos, esperamos. El día de hoy, en nuestra sesión ordinaria, como es de forma de carácter mensual, es muy importante para nosotros la educación médica continua y siempre tratando de hablar de cualquier tema que podamos generar en la parte de la ginecología. Muchas veces pensamos que conocemos prácticamente todo ello, los tratamientos, los manejos y cualquier otro tipo de cambio que podamos suscitar en cualquier parte de la etapa de la mujer, desde la adolescencia hasta la parte de la menopausia. En retrospectiva, por ello, en cualquier congreso que nosotros asistamos, siempre va a haber un módulo o totalmente un diplomado generado solo para el hecho de hablar del tratamiento de la menopausia, del síndrome climatérico y de la afectación que puede tener la paciente de forma física, social, psicológica, y con ello nosotros somos los especialistas que debemos de aprender a manejarlo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la parte de la terapia hormonal. Hago la presentación del doctor y maestro Juan Carlos Pérez Barda, el cual actual es médico gineco-endocrinólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge como director de la Clínica de Climaterio y Osteoporosis del Centro Médico Nacional de Occidente. Fue presidente en 2 ocasiones de la Asociación Jalisciense para el Estudio del Climaterio, titular de la Cátedra en Terapia Hormonal y Osteoporosis del Centro Médico Nacional de Occidente. Actualmente también es titular del Diplomado en Climaterio y Osteoporosis y es dedicado a la investigación en esta área, tanto como investigador principal como secretario y aparte también como el Comité de Ética. Sin más preámbulo, presento al doctor, por favor, bienvenido doctor, con un fuerte aplauso, por favor. Si gusta, creo que se lo retiramos. Sí, exacto, para que esté más cómodo. Y no sé si van a manejar con la computadora o… Yo creo que sí. Funciona, para que usted controle su propia presentación. Perfecto. Bien, muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación al comité organizador del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente, muchas gracias por la presentación al doctor Jonathan, vamos a hablar sobre algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros pensamos en otorgar una terapia hormonal a alguna de nuestras pacientes. Es importante tomar en cuenta algunos puntos específicos que debemos de distinguir con cada una de nuestras pacientes precisamente para llegar a la terapia hormonal ideal. Les comento que, bueno, pues la importancia de esto. Prácticamente una tercera parte de la vida de la mujer la pasa en la etapa de posmenopausia. Si nosotros tomamos en cuenta la esperanza de vida en nuestro país, que es de 78 años de edad, prácticamente la mujer va a pasar 30 años en etapa de posmenopausia. ¿Cómo queremos que pase, que viva esta etapa? Las decisiones que se tomen alrededor de la menopausia, sin duda, van a repercutir en el resto de la vida de la paciente. Voy a tratar de enfocarme desde un punto de vista clínico particular, cuáles son los puntos específicos que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros tenemos en el consultorio frente a nosotros una paciente que demanda atención de menopausia. Al tener una paciente en posmenopausia, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Por supuesto, una historia clínica completa, como toda patología, antecedentes familiares,
personales, quirúrgicos, específicamente cirugías pélvicas, exploración física ginecológica completa. Debemos de explorar mamas, explorar abdomen, hacer una exploración pélvica completa, una exploración ginecológica completa en busca de alguna patología que pueda tener la paciente. Algo que es muy importante es los estudios de gabinete, y esto iniciamos con mastografía. Nunca debemos de iniciar o pensar en una terapia hormonal sin tener una mastografía negativa. Ya sabemos las indicaciones para tomar o para solicitar una mastografía. Bueno, pues debemos de realizarla antes de iniciar cualquier tipo de terapia hormonal. Ecopélvico, en busca, por supuesto, de tumoraciones pélvicas. Hay que recordar que, bueno, pues a partir de la menopausia, la incidencia de cáncer ovárico, por ejemplo, comienza a aumentar en busca de miomas, en busca de cualquier tipo de tumoración pélvica. Densitometría. Bueno, pues la North American Menopause Society nos habla que debemos de solicitar una densitometría a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, en nuestro país es un país en donde las pacientes posmenopáusicas se consideran pacientes de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Dos cosas principalmente. Primero, la deficiencia o insuficiencia de vitamina D. En nuestro país se calcula que 9 de cada 10 mujeres en postmenopausia tienen insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Y debemos de considerar a la vitamina D insuficiente como una de las principales causas de osteoporosis secundaria. Por lo tanto, en nuestro país debemos de solicitar una densitometría a partir de la menopausia. A todas las pacientes que estemos pensando en un manejo de terapia hormonal menopáusica debe de tener una densitometría basal. Estudios de laboratorio, sin duda son importantes. Hay que recordar, hay que tomar en cuenta que a partir de la menopausia, 48 años en nuestro país, comienza a aumentar poco a poco la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Debemos de solicitar una química sanguínea en busca principalmente de alteración en la glucosa. Si esto se llegara a observar, bueno, pues hacer pruebas confirmatorias de diabetes. Perfil de lípidos. En la clínica de menopausia del centro médico hicimos un estudio de prevalencia de alteraciones en las lipoproteínas y encontramos que el 85% de nuestras pacientes, 85% tenían algún tipo de dislipidemia. Y el más frecuente fue lipoproteínas de alta densidad disminuidas. Y esto, bueno, pues equiparándolo, comparándolo con las estadísticas de Latinoamérica, no es diferente. Perfil tiroideo, el 23% aproximadamente de las pacientes en posmenopausia tienen alteraciones tiroideas. Es importante solicitar un perfil tiroideo precisamente para diagnosticarlas y poderlas corregir de una manera oportuna. Por otro lado, perfil ovárico. El perfil ovárico lo vamos a solicitar en aquellas pacientes que tenemos duda de menopausia. Por supuesto, si nosotros ya tenemos diagnóstico de menopausia, ya sea una menopausia quirúrgica, por ejemplo, o bien más de un año de la última sangrado menstrual sin alguna otra causa aparente, pues por supuesto no es necesario solicitar un perfil ovárico. Este únicamente será para hacer diagnóstico de menopausia. Calcio y fósforo sérico. Este punto en particular, si nosotros analizamos las guías de manejo clínicas, no aparece. Decidí agregarlo ya que es frecuente encontrar pacientes con hipercalcemia y con un hiperparatiroidismo. Entonces es importante detectarlo precisamente por la necesidad que tiene este grupo de pacientes con hiperparatiroidismo de una detección temprana y de su corrección, ya sea quirúrgica o bien por deficiencia de vitamina D, hablando de un hiperparatiroidismo secundario. Y por supuesto la determinación de 25-hidroxivitamina D, colecalciferol. Es indispensable solicitar a todas las mujeres a partir de la menopausia 25-hidroxivitamina D. Ya comentábamos de esta prevalencia tan importante
de deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Con la historia clínica completa, con los resultados anteriores, ya valoramos si tiene alguna patología concomitante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero, considerar la edad de la paciente. 48 años, el promedio de menopausia en nuestro país. Debemos de analizar si la paciente es menor de 48 años. Bueno, pues si la paciente desea privar o no. Y esto, ¿por qué lo comento? De repente podemos observar una menopausia temprana, podemos toparnos con una paciente que tiene una menopausia, vamos a suponer a los 42 años de edad, y para ella es importante mes con mes presentar su sangrado mensual, su sangrado por privación. Entonces debemos de tomar en cuenta en este grupo en particular el que la paciente prive. Si por el contrario la paciente no desea privar, no le ocasiona un problema o un conflicto desde el punto de vista psicológico el no privar, bueno, pues debemos de pensar en dar un tratamiento para que no tenga su sangrado mensual. Es importante tomar en cuenta que si nosotros nos topamos con una paciente alrededor de los 48 años de edad, o bien en transición menopáusica o en perimenopausia, es decir, a partir de la elevación de FSH, disminución de estradiol, comienzan los síntomas ligados al hipoestrogenismo. Hasta un año después de la menopausia, hablando de la perimenopausia, es importante dar una terapia cíclica. ¿Para qué? Para que este endometrio que estaba acostumbrado a tener ese sangrado mensual se vaya poco a poco transformando en un endometrio lineal, clásicamente encontrado en la posmenopausia. Si tenemos una paciente más allá de los 48 años de edad, por supuesto, si comentábamos que es la edad de la menopausia, pues no es necesario considerar privar. Ahora, si la paciente tiene útero, por supuesto, debemos de dar una terapia combinada. La columna vertebral del tratamiento, por supuesto, será los estrógenos. El progestágeno que nosotros decidamos unir a los estrógenos, bueno, pues dependerá de cada caso en particular. Y debemos de dar, si la paciente desea privar, una terapia cíclica. Es decir, imitar el ciclo ovárico, por supuesto, una terapia estrogénica y añadir un progestágeno en la segunda fase del ciclo y después que presente un sangrado por privación. Si la paciente no desea sangrar o bien sobrepasa los 48 años de edad, por supuesto, una terapia combinada continua. Por otro lado, si la paciente no tiene útero, bueno, pues pensaremos en una terapia estrogénica sola. La excepción de la regla es si la paciente tiene endometriosis pélvica. Si la paciente tiene endometriosis, pues son focos endometriósicos en donde contienen pues células endometriales que van a responder a los estrógenos. Si damos nosotros una terapia estrogénica sola, pues vamos a estimular la mitosis de las células endometriales ectópicas. Por lo tanto, debemos de dar una terapia hormonal combinada continua. Por supuesto, continua, la paciente no tiene útero, no tendría ningún sentido dar la cíclica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no damos una terapia hormonal? Y simplemente, ¿sabe qué, señora? Pues es su menopausia, es algo normal, tiene calores, tiene bochornos, pues ya le pasarán. ¿Y cómo sigue de su citología y su mastografía? Y nos vamos por otro lado, le sacamos la vuelta. Bueno, pues sabemos que la deficiencia hormonal, la deficiencia estrogénica, aumenta el riesgo de fracturas. Es bien conocido que a partir de la menopausia, sobre todo los primeros 5 años a partir de la menopausia, disminuye la masa ósea de manera importante. Prácticamente el 20% de la masa ósea se pierde los primeros 5 años de la menopausia. Por lo tanto, en este caso, la terapia hormonal menopáusica será preventiva de osteoporosis y, por supuesto, preventiva de fracturas. Por otro lado, atrofia genital. El síndrome urogenital, por supuesto, con la deficiencia estrogénica, la deficiencia hormonal, pues prácticamente todas las mujeres en algún momento de su vida lo presentarán. Por lo tanto,
bueno, pues debemos de considerar una terapia hormonal para este grupo de pacientes. Un aumento de riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Esto es importante. Se ha visto a partir de la menopausia que se duplica el riesgo cardiovascular por la deficiencia estrogénica. El nosotros otorgar una terapia hormonal de manera oportuna, es decir, cerca de la menopausia, va a reducir el riesgo cardiovascular. Hay un aumento de la incidencia de diabetes y una disminución en la incidencia de esta, visto desde el estudio WHI, prácticamente el 20%. Sabemos que obviamente la diabetes es multifactorial. Hay muchos factores que intervienen, lo sabemos, hábitos, herencia y demás. El tener menopausia es un factor extra para presentarla. El aumento de la incidencia de dislipidemia, ya comentábamos, una prevalencia sumamente alta de dislipidemia y considerado pues como uno de los factores principales cardiovasculares. Y todo esto hace que disminuya la calidad de vida, que aumente la mortalidad, por supuesto, tomando en cuenta los eventos cardiovasculares como la primera causa de muerte. Y si nosotros estamos incidiendo en la reducción del riesgo de este tipo de eventos, pues estamos incidiendo en la disminución de la mortalidad. Esta gráfica es muy conocida por todos ustedes. Es el riesgo cardiovascular por edad y género. Si nosotros observamos, este es el riesgo cardiovascular, esta es la edad, hombre en rojo, mujer en amarillo. Si nosotros observamos el riesgo cardiovascular antes de la menopausia, vamos a observar que el hombre tiene 2:1 el riesgo cardiovascular que la mujer. A partir de esta línea de inflexión, a partir de la aparición de la menopausia, bueno, pues se duplica el riesgo cardiovascular de la mujer, llegando a ser 1:1. Aquí vemos precisamente esta pérdida del efecto cardioprotector de los estrógenos en la menopausia. Debemos de tomar en cuenta, no solo nosotros, sino hacer ver a las pacientes los objetivos de la terapia hormonal menopáusica. ¿Para qué damos la terapia hormonal? Es importante, por supuesto, conocerlos nosotros, pero también hacerlo saber a la paciente. Muy frecuentemente se toma la terapia hormonal como una terapia para disminuir o para quitar los bochornos, la sintomatología vasomotora, cuando no es así, o no es así solamente. Los 3 objetivos principales: disminución del riesgo cardiovascular. En medicina basada en evidencia, por supuesto, tenemos sólida evidencia en cuanto a la prevención del riesgo cardiovascular al administrar una terapia hormonal menopáusica de manera oportuna, es decir, cerca de la menopausia. Mejorar masa ósea, ya comentábamos, disminuir la probabilidad de osteoporosis y de fracturas. Y por otro lado, la sintomatología vasomotora y todos los síntomas relacionados a la menopausia. Por supuesto, el insomnio, la cefalea, el dolor articular, disminución de la libido, la sintomatología vasomotora, etcétera. Cambios de estado de ánimo, todos los síntomas que relacionamos, por supuesto, a la disminución estrogénica. Por otro lado, por supuesto que existen contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones particulares de la terapia hormonal menopáusica? Antecedente de cáncer de mama en la paciente. Sospecha mastográfica. Por supuesto, si nosotros tenemos una sospecha mastográfica, debemos de tener un resultado histopatológico. Si tenemos un BI-RADS 4 en adelante, debemos de tener un resultado histopatológico negativo, por supuesto, antes de iniciar la terapia hormonal. Sangrado uterino no diagnosticado. Sabemos desde la universidad, un sangrado posmenopáusico es un cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Si la paciente tiene un sangrado no diagnosticado, por supuesto, debemos de tener un diagnóstico histopatológico antes de iniciar una terapia hormonal. Antecedente de trombosis secundaria a estrógenos. Lupus eritematoso sistémico. La evidencia nos indica que las pacientes con lupus pudieran desencadenar una crisis lúpica con la terapia hormonal o bien aumentar el riesgo de trombosis. Existe evidencia que afirma lo contrario. Sin embargo, si nosotros hacemos un promedio de la evidencia, vale
la pena tomarlo como una contraindicación absoluta. Si la paciente se encuentra anticoagulada, si la paciente fuma, esto es algo importante. El alquitrán, que es una de las sustancias que tiene el cigarro, se une a los estrógenos a nivel hepático y se eliminan por bilis. Es decir, una mujer premenopáusica que fuma es una mujer que se encuentra en pseudomenopausia, por decirlo de alguna forma. No tiene el efecto benéfico completo de los estrógenos. Si es una paciente que estamos dando una terapia hormonal, literalmente la está tirando. No tiene sentido otorgarla, aparte del riesgo del tabaquismo. Ya sabemos, aparte del riesgo cardiovascular, del riesgo de cáncer, pulmón, efisema, etcétera, particularmente en la terapia hormonal, no tiene sentido. Y esto no depende, por supuesto, mientras más fume, pues va a tener mayor riesgo. Pero si la paciente fuma un cigarro diario y ya casi lo está dejando, vale la pena no otorgar terapia hormonal hasta que deje por completo de fumar. Y algo importante, falta de protocolo completo. Comentábamos, es indispensable tener un protocolo completo de estudio antes de iniciar la terapia. Esta es la famosa hipótesis del tiempo. 48 años, la menopausia. Esta vamos a nombrar ventana de oportunidades. Es el tiempo, el momento de la vida de la paciente que es ideal iniciar una terapia hormonal. Aquí vemos en los ojitos el otorgar una terapia hormonal menopáusica cerca de la menopausia va a conllevar un mucho mejor perfil cardiovascular. Mientras más cerca iniciemos de la menopausia, vamos a tener una mayor seguridad cardiovascular y un mayor beneficio cardiovascular. Esto es importante. Si nosotros tenemos una paciente que sobrepasa los 60 años de edad, no debemos de indicar una terapia hormonal. Si sobrepasa esta edad, bueno, pues debemos de considerar una terapia alternativa a la terapia hormonal menopáusica, que será tema de otra plática. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia hormonal? Ya hablamos de los objetivos, pero ¿cuáles son las indicaciones? Debemos de tomar en cuenta la terapia hormonal menopáusica en aquellas pacientes que tienen sintomatología vasomotora de moderada a severa, o bien síndrome urogenital u osteoporosis. Son las 3 indicaciones para otorgar la terapia hormonal menopáusica. ¿Por qué? Bueno, pues se ha encontrado en medicina basada en evidencia que las pacientes que tienen sintomatología vasomotora moderada a severa tienen mayor riesgo de presentar patologías, sobre todo cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infarto, dislipidemia, Alzheimer o hipotiroidismo. Por eso es de considerar las pacientes que tienen sintomatología de moderada a severa que sean elegibles para recibir una terapia hormonal. Ahora, dentro de los tipos de terapia hormonal menopáusica, bueno, pues de manera muy rápida, tenemos terapia estrogénica, que puede ser estrógenos conjugados equinos, que vienen en dosis de 0.625, o bien se puede manejar dosis baja de 0.3 miligramos de estrógenos conjugados equinos, estradiol, que puede ser igual, dosis bajas, 1 miligramo de estradiol, dosis estándar o convencional, 2 miligramos de estradiol. Terapia estrogénica y progestacional, aquellas pacientes que son candidatas para recibir una terapia hormonal combinada, que puede ser terapia secuencial, ya comentábamos, para imitar el ciclo ovárico, o bien terapia combinada continua, para aquellas que no desean privar, que sobrepasan los 48 años y cada tableta va a tener la mitad de la tableta estrógenos y la mitad un progestágeno. Obviamente con la única finalidad de oponerse a los estrógenos en los receptores endometriales. Tibolona, que hablaremos en breve, y complejo estrogénico tejido selectivo, TISEC, que es un compuesto de base de oxifeno en combinación con estrógenos conjugados equinos, por el momento agotado en el mercado, pero pues la promesa es que regresará pronto. Es importante hacer la diferenciación de cada uno de los compuestos y en cada uno de los casos. Debemos de evitar relacionar la terapia hormonal con un efecto de clase.
Es decir, todos los estrógenos son diferentes, la presentación de estrógenos, la presentación de progestágenos, la unión entre uno y otro y, por supuesto, las características propias de cada paciente. Es decir, la terapia hormonal es buena. ¿Cuál es la terapia hormonal buena? La terapia hormonal es mala. ¿Cuál? La combinación es mala. ¿Cuál? La combinación es buena. ¿Cuál? Es decir, debemos de evitar relacionar la terapia hormonal con un efecto de clase. Hablando de un producto que se encuentra posicionado desde hace mucho tiempo en el mercado, que sería la tibolona. La tibolona, bueno, pues tiene una acción tisular selectiva. ¿Qué significa esto? Que la tibolona va a actuar dependiendo del tejido, dependiendo de los receptores que tenga determinado tejido y va a tener cierto efecto de acuerdo a los receptores. La tibolona, bueno, tiene 3 metabolitos. Estos serían, el primero, 3-beta-hidroximetabolito a nivel hepático, 3-alfa-hidroximetabolito, delta-4 isómero, que será el tercero de sus metabolitos. Bueno, 3-alfa-hidroxitibolona principalmente va a actuar estimulando los receptores estrogénicos. Se va a unir a los receptores estrogénicos y va a dar un efecto en órgano blanco como si fueran estrógenos. 3-beta-hidroxitibolona, bueno, pues va a tener un efecto progestacional. Por lo tanto, pues es válido otorgar en pacientes con endometriosis o bien con útero. Delta-4, tibolona, se va a unir a los receptores androgénicos. Por lo tanto, va a tener un efecto similar a la testosterona. Es importante comentar que existen diferentes receptores, no exactamente de esta forma, pero desde el punto de vista didáctico creo que vale la pena verlo de esta manera. Los receptores estrogénicos, bueno, pues sabemos que dentro de los receptores estrogénicos hay principalmente receptores alfa, receptores beta. Los receptores alfa van a estar en útero y en mama, y los receptores beta van a estar en el resto del cuerpo, sistema nervioso central, endotelio, hueso, etc. Bueno, pues la tibolona, dependiendo de sus metabolitos, con la dosis de 2.5 miligramos, va a reducir un 75% de los síntomas vasomotores, pero también un 24% del insomnio. Es decir, no solo voltear a ver la sintomatología vasomotora. Por otro lado, el isómero delta 4, por su unión a los receptores para los andrógenos, junto con los alfa hidroxi y beta hidroxi, por su unión a los receptores estrogénicos y progesterona, van a aumentar los niveles séricos de endorfinas. Esto como un efecto agregado, es decir, va a tener un efecto estrogénico, en donde queremos que tenga un efecto estrogénico, principalmente hueso, cardiovascular y sistema nervioso central. Va a tener un efecto opositor a los estrógenos en mama y en útero, es decir, en los receptores alfa. Y va a tener un efecto androgénico, es decir, va a tener un beneficio principalmente en deseo sexual hipoactivo, en la libido, y estos 3 en conjunto va a aumentar los niveles séricos de endorfinas. Sabemos que esto no es nuevo, sabemos que es ampliamente conocido, pero vale la pena retomarlo. En un estudio controlado aleatorizado, donde su eficacia es equiparable a la terapia hormonal a baja dosis, la adherencia de la tibolona es superior, mostró superioridad, y esto por el menor registro de sangrados anormales. Está claro que la valoración de calidad de vida es un tanto subjetiva, sin embargo, es mejor los resultados en escalas específicas y así se ha reportado con tibolona. No solo la cuestión de sintomatología vasomotora, la prevención de riesgo cardiovascular y hueso, sino también desde el punto de vista de calidad de vida. En otro estudio controlado aleatorizado, cruzado, bueno, pues se compara tibolona con 17-beta-estradiol y placebo en mujeres con menopausia quirúrgica y se encuentran diferencias significativas a favor de tibolona en el alivio de otros síntomas diferentes a los vasomotores que ya comentamos, como nerviosismo, alteraciones de sueño,
capacidad de concentración, sensación de cansancio o pérdida de energía, o bien el desinterés y el llanto. Entonces, observar todos los efectos que puede llegar a tener más allá de los clásicos comentados de la terapia hormonal. Dado que hay otros síntomas que repercuten en la calidad de vida distintos de los bochornos, la tibolona tendría superioridad frente a la terapia hormonal menopáusica convencional en el alivio de los trastornos del sueño, de la sexualidad y del humor. Aquí tenemos el estudio LISA, que bueno, pues se analizaron 403 mujeres posmenopáusicas con disfunción sexual, aleatorizado, cara a cara, de tibolona 2.5 miligramos, comparado con estradiol de 50 microgramos y noretisterona transdérmico. Esto es algo interesante, comparado con terapia transdérmica. Se analizó el porcentaje de cambio en el score o en el marcador FSFI, es decir, el índice de puntaje en la función sexual femenina. Y tomaron en cuenta excitación, deseo, lubricación, orgasmo, dolor, satisfacción y el resumen. Este estudio, cara a cara, tenemos en azul la tibolona, en gris estradiol más noretisterona, y estamos viendo cómo el porcentaje, de acuerdo a la línea basal, mejoró desde el punto de vista de excitación con tibolona en comparación con el estradiol, el deseo de la misma forma, la lubricación, el orgasmo, el dolor prácticamente igual, satisfacción, y en un total, tomando en cuenta todos este puntaje, pues se vio una superioridad en este sentido de la tibolona. Aquí vemos graficado precisamente este porcentaje de cambio en este score: excitación, deseo, satisfacción, lubricación, orgasmo y dolor, con una P significativa, en donde vemos la tibolona superando al estradiol a partir de la semana 12, a partir del cuarto mes. En cuanto específicamente excitación, deseo y satisfacción, bueno, pues aquí vemos cómo a partir de la línea basal, conforme se otorga el tratamiento, se ve una separación entre los dos productos con las P significativas con ambos puntos que se tomaron en cuenta. Efectos sobre las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Sabemos que los andrógenos principalmente pues viajan unidos a proteínas, unidos a las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Mientras más están unidos a las globulinas, por supuesto, se encuentran menos libres y tienen menos efecto en órgano blanco. Aquí se observó, en cuanto a la cantidad de globulina transportadora de hormonas sexuales, precisamente la comparación de tibolona con estradiol, se vio desde la semana 12 y 24 cómo se redujo de una manera muy importante la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y esto da como resultado testosterona libre, es decir, la testosterona que va a actuar pues en mayor cantidad disponible con tibolona. Por lo tanto, por supuesto, tendrá un beneficio en cuanto a el desempeño sexual y el deseo sexual hipoactivo, aunque no sea su término actual, pero creo que sigue siendo representativo. Incidencia acumulativa de sangrado, de spotting, esto es importante. Me he topado frecuentemente que se habla que la tibolona tiene mayor incidencia de spotting, de manchado. Bueno, pues precisamente en el estudio LISA vemos la comparación del estradiol con la tibolona, cómo la tibolona tuvo mucho menor porcentaje de spotting en comparación con el estradiol. Entonces, por supuesto, la tibolona es un tratamiento, es una terapia hormonal menopáusica para la postmenopausia, y en este caso pues tendremos una incidencia de spotting menor a la encontrada, en este caso con estradiol y noretisterona. ¿Qué pasa con hueso? Bueno, pues aquí vemos en la prevención de pérdida ósea en las mujeres posmenopáusicas en columna lumbar. Vemos el placebo, por supuesto una pérdida de masa ósea a partir de la menopausia, y vemos cómo diferentes dosis de tibolona se encontró un aumento de la densidad mineral ósea
después de 24 meses de otorgarla. Y vemos cómo precisamente tibolona de 2.5 miligramos se observó un mayor beneficio en hueso. Por eso quedó estandarizada la dosis de 2.5 miligramos. Hay que recordar que hay estudios con tibolona, como el estudio STEP, que fue hecha con 1.25, con beneficio cardiovascular, con beneficio en sintomatología vasomotora, pero superioridad con 2.5 miligramos en cuanto a masa ósea. Por eso se estandarizó la dosis de 2.5 miligramos. Aquí vemos en cadera, sabemos que siempre cadera es un poquito más complicado, tarda más en subir la densidad mineral ósea. Bueno, pues aquí tenemos una P significativa, de la misma manera con 2.5 miligramos, superior, por supuesto, a placebo, pero también a las diferentes dosis de tibolona. Esto evaluado en cadera total a los 24 meses. Por lo tanto, confiere una reducción de fracturas de columna y de cadera, es decir, de hueso trabecular y cortical, con la administración de 2.5 miligramos principalmente de tibolona. Y aquí vemos la comparación con estrógenos. Aquí vemos en este triangulito rojo el estradiol oral y vemos a la tibolona muy cerca del estradiol en cuanto a cambio en la densidad mineral ósea de columna lumbar. Por supuesto, muy superior a placebo. Vemos aquí cómo en cuello femoral pues se ve prácticamente igual a la terapia estrogénica con tibolona y mucho mayor, obviamente, que el placebo, con una P fuertemente significativa. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de este producto? La tibolona tiene un efecto diferente en cada tejido, que actúa dependiendo de sus receptores, dependiendo qué tejido sea. Hay que recordar que los estrógenos tienen más de 200 funciones identificadas, más de 400 tejidos en la economía corporal tienen receptores estrogénicos. La tibolona tiene un efecto estrogénico similar al estradiol o a los estrógenos conjugados. Tiene un efecto similar a los estrógenos en masa ósea y en disminución de riesgo cardiovascular, que comentemos son los principales objetivos de la terapia hormonal. Tiene un efecto específico en pacientes con, recordemos, que no actúa en los receptores alfa, en los receptores de mama o de útero. Por lo tanto, tiene un beneficio particular en las pacientes que tienen condición fibroquística de la mama, que tienen deseo sexual hipoactivo. Comentábamos que delta isómero 4 tiene un efecto específico en los receptores androgénicos, pero también miomatosis uterina. Sabemos que tienen los miomas receptores estrogénicos. Al no actuar en los receptores alfa uterinos, pues no va a estimular los miomas. Será particularmente un beneficio en aquellas pacientes con condición fibroquística de la mama, con deseo sexual hipoactivo, miomatosis uterina, o bien que tomaron estrógenos y tuvieron mastalgia, tuvieron mastodinia, no toleraron los estrógenos. Será una terapia ideal en estos casos. La tibolona mostró mejoría en síndrome urogenital y desempeño sexual, así como insomnio, humor, sensación de bienestar, esto ligado particularmente a los receptores androgénicos en comparación del estradiol combinado con noretisterona. Por esto, por todo lo anterior, se debe seleccionar la opción específica para cada paciente. Aquella paciente que tenga alguna de estas características o bien que nuestro objetivo sea mejorar de manera particular los receptores que estimulan los metabolitos que comentamos de la tibolona. Debemos de encontrar cuál es la terapia para cada paciente, pero siempre pensando, tomando en cuenta antecedentes, contraindicaciones y un protocolo de estudio completo. Muchas gracias. Permítanos 2 segundos, nada más. Para finalizar la parte de la plática, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, aprovechando su expertise. ¿Quién? Bueno, perdón.
que hay una pregunta para el doctor. Seguridad de uso de tibolona en pacientes con antecedentes familiares de hipertrigliceridemia. Bien, muchas gracias por la pregunta. Esto es un caso muy frecuente, sin duda. Cuando nosotros tenemos una paciente que tenga colesterol o triglicéridos por arriba de 300, es una contraindicación para la terapia hormonal menopáusica oral. Deberá recibir una terapia transdérmica. Entonces, de manera particular, en aquellas pacientes que sobrepasa triglicéridos de 300, debemos de considerar terapia transdérmica. En aquellas pacientes que tienen útero, me preguntan, bueno, pues debemos de considerar, por ejemplo, una terapia transdérmica, vamos a suponer, en gel, junto con progesterona natural micronizada, oral o transvaginal, en aquellas pacientes que tienen útero o endometriosis. Sí, doctora. Perdón, doctora. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. En relación a los SERMs, el raloxifeno, que sí lo tenemos aquí, con la ventaja de ser el quimio preventivo para mama, ¿qué nos podría decir en razón pues, de las ventajas para las pacientes en esta etapa? Claro que sí, muchas gracias. Hablando de los SERMs, hay que recordar los SERMs, citrato de clomifeno, tamoxifeno, raloxifeno, ospemifeno o bien basedoxifeno. Dentro de los SERM son moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Los SERM, el raloxifeno específicamente, no es una terapia hormonal, ya que tiene un efecto antagonista de los estrógenos en sistema nervioso central, principalmente es agonista en hueso, antagonista también en mama y en endometrio, pero no es considerado una terapia hormonal. En aquella paciente que es candidata a una terapia hormonal, debemos de tomar en cuenta los que comentamos. Dentro del TISEC o de la combinación de basedoxifeno, que sería un SERM, con estrógenos conjugados equinos, esta combinación, el basedoxifeno lo que hace es oponerse a los estrógenos a nivel endometrial, pero la columna vertebral del tratamiento, en ese caso, es estrógenos conjugados. El basedoxifeno se daría como opositor de los estrógenos a nivel endometrial. Entonces, es importante no tomar en cuenta como una terapia hormonal menopáusica el raloxifeno. El raloxifeno es un tratamiento que tiene su indicación de la FDA para reducir fracturas vertebrales entre un 30 y un 50%, o bien como quimioprevención de cáncer de mama, estrógeno positivo. Qué gusto saludarte, Juan Carlos. Igualmente, doctora. Oye, Juan Carlos, en relación al uso de tibolona y en pacientes con migraña, que ya ves que no está tan despreciable el porcentaje de pacientes con migraña en mujeres, y vi tu diapositiva de las contraindicaciones, pero ahí no estaba mencionado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Excelente, muchas gracias. La cefalea es, si no frecuente, posible como un efecto adverso. Voy a hablar de lo que hago yo, si ustedes me lo permiten. Media dosis, la mitad de la tableta en aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, condición fibroquística de la mama, que serían como especiales para tibolona, y que tienen cefalea. Media dosis. Sabemos que va a mejorar cardiovascular, va a mejorar sintomatología vasomotora y hueso, no tanto como 2.5, pero sí mejora. De manera particular, si ustedes me lo permiten, media tableta, y con esto prácticamente se evita la cefalea. Esto es basado por la vasodilatación. Hay que recordar que los estrógenos estimulan el óxido nítrico y son vasodilatadores. Entonces, precisamente en este tipo de cefalea vascular. Por nada. Sí, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo le recomendarías a la paciente la terapia hormonal menopáusica? Como todo tratamiento, si das hipolipemiante, hipoglucemiante, antihipertensivo, en vez de ver el beneficio, ven el pero, ¿cuánto lo voy a tomar? Y lo cuestiona la paciente desde la primera prescripción. Gracias.
El punto base es el momento de inicio de la tibolona. Si nosotros iniciamos de manera oportuna la tibolona, es decir, cerca de la menopausia, podemos dar, ya está en el pasado eso de darla a 3 años, darla a 5 años, lo que cada paciente requiera, pero sin pasar de los 60 años de edad. Las guías de manejo clínico de la NAMS, de la IMS, de la Sociedad Internacional de Menopausia, manejan este concepto. Cerca de la menopausia, lo que la paciente requiera, pero no pasar de los 60 años. Esto aplica también, por supuesto, para la terapia estrogénica. Por nada. En aquellas pacientes que sobrepasan los 60 años, no debemos de iniciar la terapia hormonal. Será terapia alternativa a la terapia hormonal. La FDA considera 2 tratamientos particulares: desvenlafaxina, a dosis escalonada de 50 y 100 miligramos por día, o bien paroxetina. Son los 2 tratamientos que considera o que tienen la indicación de la FDA. Buenas noches. Para una vez establecida la menopausia, dice que tiene que ser temprana la introducción de la tibolona. ¿Qué tanto puede uno esperar para iniciarla? O sea, ¿hay un límite de años posterior a la menopausia para iniciar su uso? A mí me gustaría, si usted me lo permite y con todo respeto, contestarle equiparando, por ejemplo, con una terapia para lípidos. Si yo tengo una paciente que tiene lipoproteínas de baja densidad, elevadas, vamos a suponer que tiene 190 de lipoproteínas de baja densidad, ¿cuándo será el momento ideal de iniciar una terapia hipolipemiante? Pues mientras más rápido mejor. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para tener ya un efecto deleterio por este riesgo cardiovascular? Pues dependerá de cada persona, pero mientras más rápido, más cerca otorguemos la terapia hormonal a la menopausia, mejor. Debemos de considerar que la terapia hormonal es cardioprotectora, pero es preventiva de patología cardiovascular, preventiva. Ya cuando existe una patología ateromatosa, ya la terapia hormonal no tiene función. Mejorará hueso, mejorará sintomatología vasomotora, pero cardiovascular no. Entonces, mientras más rápido la demos, mucho mejor. Si la paciente nos llega cerca a los 60 años de edad, ya no hay que considerar terapia hormonal. Hay que considerar hipolipemiantes, estilo de vida, analizar diabetes, hueso, por supuesto, pero no terapia hormonal. Mientras más lejos esté, menos debemos de considerar la terapia hormonal. Doctor Pérez Barba. Sí, doctor. ¿Qué concepto tienes acerca de la terapia hormonal, de hormonas bioidénticas? Porque esto en la consulta es muy frecuente. Bien, voy a tratar de contestarlo de una manera rápida. La terapia hormonal bioidéntica no está aprobada por la FDA, no está aprobada por las guías clínicas internacionales. Recientemente, hace menos de un mes, acaba de manifestarse la FDA en contra de las hormonas bioidénticas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? Yo creo que voy a hacer la última nada más. Doctor, volviendo a la temática de las pacientes que tenemos de 60 años de edad, y más que nada yo creo que va a preguntas hacia su experiencia, más que lo que está escrito sinceramente. Hay algunos pacientes que por más que nosotros le digamos y los riesgos y beneficios de dejar la terapia, por ejemplo con tibolona, no lo quieren dejar. ¿Qué consejo nos da para ese tipo de pacientes? Aparte de los riesgos que nosotros podemos platicar con ellos, pero si a pesar de ello no quiere seguir lo que es una terapia distinta a lo que es la tibolona, ¿qué consejo nos puede dar para poder manejar ese tipo de pacientes? Gracias, es una pregunta muy buena y muy frecuente. Si nosotros tomamos en cuenta las guías clínicas, comentamos no sobrepasar los 60 años. Hablando con el doctor Andrea Yenazani, por ejemplo, con el doctor Palacios, con el doctor Esperov, y coincido sin duda, ellos hablan de iniciar de una manera oportuna la terapia hormonal y darla el tiempo que cada paciente va a requerir. Y ellos se basan en esto, de manera muy rápida.
Si nosotros hablamos que la terapia hormonal es preventiva, cardiopreventiva, previene la enfermedad ateromatosa. Si nosotros estamos dando un tratamiento que va a disminuir la incidencia de la principal causa de muerte en México y en el mundo, y es preventiva, o sea, evita el acúmulo de calcio en el endotelio, y ya formado un ateroma, evita la formación de zonas de necrosis, que se habla como un factor predictivo de que se desprenda este émbolo y forme un émbolo. Pues esto nos habla que si nosotros iniciamos de manera oportuna antes de que pase este tipo de cascada, este tipo de efectos ateromatosos, podremos continuarla. ¿Cuánto tiempo? Lo que cada paciente requiera. Ellos hablan, y coincido, que en un punto particular de la paciente que no tenga factores de riesgo, con un buen apego, con un buen estudio anual, etcétera, podemos prolongarla el tiempo que la paciente lo requiera. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, para finalizar, agradecemos por favor haber asistido aquí con nosotros. Voy a entregar lo que es la parte de la constancia. Muchísimas gracias. Un pequeño detalle de parte del colegio. No, al contrario, gracias por favor. Les pido un aplauso nuevamente para el doctor. Para finalizar, posterior a lo que es la parte de la cena, en nombre del Consejo Directivo 2022 les agradezco su valiosa asistencia a esta importante sesión ordinaria y les pido no olviden firmar por favor lo que es el libro de asistencia. Se da por cerrada. ¿Mande? ¿Ahorita van a hacer la rifa? ¿Va a hacer la rifa ahorita? Ah, bueno, ok. El día de hoy vamos a rifar una beca para lo que es el próximo Congreso Nacional que vamos a tener presente. Para los que pagaron a nivel de a tiempo, se puede decir, por esa situación, que fue parte del trato de rifar lo que es la parte de la beca. ¿Quieren que la hagamos de una vez o hasta que terminemos esto? Yo creo que de una vez, ¿no? Para hacerlo, por favor, Yolanda, mejor. Pues no, todo el mundo está en la cena. Sí. No, ahí está. Lleva a León Rico, Mira, sí. Para que no digan que... Raúl Hernández Orozco. ¿Van 3? ese es el cuarto. ¿Al cuarto? María Leticia Márquez Ortiz. Márquez. ¿Qué? Vato. El próximo es el ganador. ¿Ok? No, si no vino. Sí, porque es híbrido ahorita y sí tiene que ser. Ajá. Ahí va. Irma Catalina Ortiz Arias. Ok. Bueno, pero sí.
Bueno, Irma Catalina Ortiz Arias es nuestra ganadora de lo que es la beca para nuestro próximo congreso. Para finalizar ahora sí, les pido por favor, los asistentes, no olviden firmar el libro de asistencia, y los que están en línea, por favor, también la inscripción completa para que no tengamos problemas con ese tipo de detalles. A veces esta es la inscripción correcta. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense al colegio. Se da por cerrada la presente Asamblea General Ordinaria, siendo las 22 horas del día 29 de marzo del 2022. ¿Sí son 22? Sí, 22 horas. Muchas gracias a todos y disfruten la cena.